Buen día a todos y a todas. Mi nombre es González Marina Cecilia. Soy profesora de la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Médicas. En el día de hoy vamos a explicar el tema de las biotransformaciones y el temario comprendido para este tema va a estar abarcado en primero definir qué es una biotransformación, después daremos algunos ejemplos de compuestos sobre las que se aplican, después vamos a describir las reacciones mediante las cuales estos compuestos se van biotransformando. Así vamos a tener reacciones de fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 ya implica la excreción de los compuestos, por eso no está planteada acá en el temario general. Después nos abocaremos principalmente al sistema de citocromo P450 y también acá hay un recordatorio de la bibliografía, aunque está más detallada en la actividad práctica, pero bueno, a modo recordatorio nombramos a Al Harper, Devlin y Baines como libros que recomendamos para abordar estos temas. Bien, comenzamos definiendo qué es una biotransformación. Podemos definir este concepto como un conjunto de reacciones que tienen como objetivo modificar la estructura química de determinados compuestos para aumentar la polaridad de los mismos, o sea, su capacidad de solubilizarse en agua y facilitar de esta manera su excreción. Para eso comenzamos definiendo qué es un xenobiótico. Y a un xenobiótico podríamos definirlo como un compuesto extraño al cuerpo, como pueden ser fármacos, carcinógenos químicos, pesticidas, productos del petróleo, contaminantes, etc. Entonces, estos compuestos o xenobióticos, una vez incorporados al organismo, se van metabolizando en distintas fases hasta que finalmente el producto de estas biotransformaciones se excreta. Y el hígado es el principal órgano involucrado en este proceso de biotransformación. En este esquema ven resumidas lo que significa conceptualmente una fase 1 y una fase 2. Aquí en la fase 1 tenemos que el xenobiótico se transforma en un compuesto más polar y este metabolito o compuesto más polar en fase 2 se conjuga para que finalmente en fase 3 se excrete. Bien, dentro de las biotransformaciones se pueden metabolizar xenobióticos que, como dijimos anteriormente, son compuestos extraños, pero también son exógenos. Y del mismo modo se pueden biotransformar compuestos endógenos, y es el caso, por ejemplo, acá mostrado en la diapo, del grupo hemo de la hemoglobina, que se va a transformar en distintos compuestos para finalmente ser excretado. Uno de esos compuestos es la bilirrubina. También, dentro de los compuestos endógenos a metabolizarse, podemos nombrar a ciertos esteroides, eicosanoides y retinoides. Vamos a resaltar que este tipo de compuestos, sean xenobióticos o compuestos endógenos, no son utilizados como nutrientes, o sea que no se incorporan en las rutas del metabolismo intermedio
y en consecuencia no son degradados a través de estas vías metabólicas. Estos compuestos xenobióticos pueden incorporarse por vía oral, respiratoria o piel y potencialmente van a ser tóxicos. Por eso es tan fundamental el accionar de los citocromos P450 para poder metabolizarlo para finalmente poder ser excretado y de esta manera que no cause muerte celular. ¿Qué tienen en común estos compuestos? La naturaleza de estos compuestos es lipofílica, por lo que pueden atravesar con facilidad las membranas biológicas, acceder al interior de las células y unirse a estructuras de carácter lipofílico. También dentro de sus características químicas podemos mencionar que están conformados por o pueden estar conformados por cadenas alquílicas, anillos aromáticos, halógenos, etc. Y dada esta característica lipofílica en general, tienen una marcada insolubilidad, por eso es tan importante su biotransformación hacia compuestos con una progresiva polaridad y de esta manera poder ser excretados fácilmente por el organismo. Bueno, y entonces, como decíamos recién, por la característica lipofílica que presentan estas moléculas, es que los organismos vivos han desarrollado alternativas en cuanto a las vías metabólicas para poder eliminarlos. Bueno, estas biotransformaciones las vamos a diferenciar en distintas fases. En las reacciones de fase 1, cuando se biotransforma este compuesto original, se forman nuevos grupos funcionales polares sobre el mismo compuesto. Y este compuesto puede tener la característica de ser más tóxico que el original o no. Eso depende del compuesto original. En las reacciones de fase 2, este compuesto, producto de fase 1, se conjuga con moléculas polares endógenas. Y en la etapa 3 se excretan finalmente estos compuestos ya polares a través de la orina o bilis. Bueno, y acá tenemos un esquemita en donde un xenobiótico RH pasa por reacciones de fase 1, donde hay justamente distintos tipos de reacciones que pueden sucederle a este compuesto original, formando un metabolito, en este caso ROH primario. Dentro de estas reacciones de fase 1 pueden ser diversas, diferentes, pero bueno, acá están nombradas solo algunas que pueden ser reducciones, oxidaciones, hidroxilaciones o hidrólisis. En las reacciones de fase 2, como dijimos recién, se conjuga este compuesto haciéndolo finalmente polar y adecuado para ser excretado. En este caso, es un derivado sulfatado apto para ser eliminado. Y dentro de las reacciones de fase 2 puede haber conjugaciones, sulfataciones, metilaciones o glucuronidaciones. La cuestión que en el progreso de estas biotransformaciones se aumenta la polaridad y, como decíamos recién, para dar finalmente un compuesto apto para ser excretado. Ahora bien, ¿cómo ocurren las reacciones de biotransformaciones? Todas estas reacciones que dijimos recién, ¿cómo ocurren?
a través de enzimas que producen diferentes tipos de reacciones químicas. Y son enzimas que no forman parte de las vías del metabolismo energético. Bueno, y es fundamental esta biotransformación porque si esta no ocurriera, se alteraría la funcionalidad de las células e inclusive podría provocar la muerte celular. Bien, como decíamos recién, en las reacciones de fase 1 pueden darse justamente reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, etc. Y llevan a que se formen nuevos grupos químicos polares, como puede ser un hidroxilo, un amino o un carboxilo sobre este compuesto que se está biotransformando. De esta manera, al transformarse y formar estos nuevos grupos químicos polares, estos xenobióticos son más hidrosolubles y son blancos para que se puedan producir las reacciones de fase 2 de conjugación. Ahora bien, vamos a nombrar cuáles son las enzimas principales de todo este gran grupo de reacciones que se pueden dar. Pero bueno, nosotros vamos a hablar y a desarrollar principalmente solo un grupo de estas enzimas que están ahí marcadas en color y son las monooxigenasas u oxidasas de función mixta. Bueno, dentro de las reacciones de oxidorreducción, recordemos que son reacciones en las cuales se transfieren electrones desde una molécula dadora a una aceptora. Y bueno, las enzimas se denominan deshidrogenasas. Por ejemplo, estas actúan sobre la detoxificación de alcoholes como etanol y metanol, llamadas específicamente alcohol deshidrogenasas, que se van a desarrollar o las vamos a desarrollar en otro video que les vamos a enviar. Específicamente vamos a hablar de ese tema. También dentro de las enzimas que catalizan reacciones de óxido-reducción tenemos oxidasas. Reducen el oxígeno a agua o compuestos tóxicos como pueden ser peróxido de hidrógeno y superóxidos. O sea, transfieren electrones al oxígeno y lo reducen. Y las oxigenasas, con las cuales nos vamos a detener, catalizan la incorporación de oxígeno al sustrato a la vez que existe esta transferencia de electrones. Se llaman monooxigenasas u oxidasas de función mixta. Y esto está llevado a cabo por el citocromo P450. También pueden darse reacciones de reducción llevada a cabo por reductasas que intervienen, por ejemplo, en la detoxificación de nitratos a nitritos y halógenos, reacciones de hidrólisis con hidrolasas y esterasas que catalizan la reacción de detoxificación de ésteres y aminas. Y bueno, también para nombrarles otros ejemplos, tenemos reacciones de hidroxilación con incorporación de grupos hidroxilos sobre cadenas alifáticas o anillos aromáticos, reacciones de epoxidación, también vamos a ver algunos ejemplos de estas reacciones en las cuales se incorpora un puente de oxígeno sobre un anillo aromático, etc. Así que bueno, con esto tienen un pantallazo general de todas las enzimas que pueden intervenir para detoxificar o biotransformar compuestos. De todas las enzimas de la fase 1, la más importante en cuanto a su intervención son las, como dijimos recién, son las monooxigenasas
u oxidasas de función mixta. Que, digamos, esta funcionalidad la lleva a cabo el sistema ZIP, dentro del cual, dentro de este sistema, está el citocromo P450, porque hay varios participantes dentro del sistema ZIP. Ahora los vamos a ver en más detalle. Pero bueno, quédense con este concepto de que este tipo de enzimas, por su intervención, son mayoritarias y las vamos a ver en detalle. Bueno, como recién decíamos, hablamos de sistema ZIP, ya que el citocromo P450 propiamente dicho está incluido como uno de los componentes del sistema ZIP. ¿Y cuáles son estos componentes? Bueno, primero, si hablamos del citocromo P450 propiamente dicho, decimos que es una hemoproteína integral de membrana, y hemoproteína porque tiene internamente el grupo hemo que ustedes ya lo conocen, el cual tiene un hierro central que puede ir cambiando de estado de oxidación. Después el otro componente es una reductasa, llamada citocromo P450 reductasa, que puede o es la encargada de reducir al citocromo P450. Tiene como cofactor a FAD, o sea, flavina adenina dinucleótido, y FMN o flavina mononucleótido. Y también dentro de sus componentes tenemos al NADPH como dador de electrones. Este dador de electrones lo hace de a 2 electrones, o sea, da 2 electrones, pero la transferencia se hace de a 1 electrón por vez. También puede intervenir un citocromo B5, pero no es obligatoria su presencia para que pueda desarrollarse el proceso. Bueno, esta transferencia de electrones desde la citocromo P450 reductasa hacia el citocromo P450 puede ser directa, como en este caso, o puede haber una proteína intermedia, como ocurre en el caso de la mitocondria, porque el sistema ZIP está ubicado en la membrana del retículo endoplasmático o también en la membrana mitocondrial. Bueno, habíamos dicho que este tipo de enzimas o ZIP o citocromo P450 son monooxigenasas o también llamadas oxidasas de función mixta. ¿Y por qué esto de oxidasas de función mixta? Porque usan una molécula de oxígeno de la cual un átomo de oxígeno lo reducen a agua y el otro lo transfieren al sustrato y lo biotransforman, originando grupos, por ejemplo alcoholes o epóxidos, que son más polares. Como mencionábamos recién, la localización puede ser en el retículo endoplásmico o en la mitocondria, y hay algunas diferencias entre ambos sistemas. En el caso del retículo endoplásmico liso, este sistema ZIP va a estar ubicado, digamos, en todos los tejidos, pero principalmente en el hígado. Tienen baja especificidad por el sustrato, por lo que le permite metabolizar una gran proporción de los mismos. Y este sistema está involucrado en el metabolismo de xenobióticos. Y en la mitocondria están
representados principalmente su ubicación en glándula adrenal y otros tejidos esteroideogénicos. Y aquí sí tienen esa proteína también que nombrábamos hoy, que se llama adrenodoxina. Esta proteína adrenodoxina tiene hierros, dos centros hierros sulfurados. Y a diferencia del CIP del retículo endoplásmico, también tienen una reductasa que se llama adrenodoxina reductasa, pero esta tiene como cofactor FAD, solamente FAD, no flavina mononucleótido como también tenía la que representaba el retículo endoplásmico. La especificidad por sustrato es variable, porque puede ser muy específica por su sustrato o no. Y es muy importante que estos sistemas CIP mitocondriales están involucrados en el metabolismo de esteroides, como veremos posteriormente. Bueno, ahora vamos a ver con un poco más de detalle la reacción de monooxigenación. Los citocromos P450 actúan como aceptores últimos de electrones entre los sistemas de transporte de electrones presentes en el sistema CIP, como ya vimos. Como vimos recién, que son el NADPH, FAD y flavina mononucleótido. Allí ven a un costadito un cuadro de potenciales redox de estos compuestos, donde si observan van a notar que se van haciendo más positivos con el progreso de los electrones. Para que se dé la monooxigenación del sustrato, el hierro del hemo, del citocromo P450, debe reducirse de un estado férrico más 3 oxidado al hierro más 2 reducido o ferroso, para que se le pueda unir el oxígeno. Como dijimos recién, los electrones desde el NADPH son transferidos individualmente. Así, en la parte izquierda del gráfico vemos cómo el primer electrón se puede transferir al sistema, lo que permite, primero, que se reduzca el hierro a más 2 y de esta manera se puede unir el oxígeno. Cuando el electrón está ubicado de esta manera, ese electrón vuelve a cargar, digamos, negativamente al oxígeno y oxidarse nuevamente el hierro. Y con la entrada del segundo electrón transferido, esta molécula así de oxígeno que, digamos, es susceptible a romperse, efectivamente se rompe y se transfiere uno de los dos oxígenos al sustrato y el otro oxígeno forma agua. La proteína CYP450 no es una única enzima, sino que en realidad es una familia de hemoproteínas presentes en toda la escala zoológica y también en los humanos. El citocromo P450 es una proteína producto de un gen CYP que se escriben con letra cursiva para distinguir al gen de la proteína. En humanos hay 57 isoformas aproximadamente y están divididas en familias y en subfamilias. Acá les mostramos un ejemplo de cómo es la denominación, indicando primero CYP, refiriéndose al nombre de la proteína, el 2, la familia, D, una letra, la subfamilia, después viene la isoenzima dentro de las subfamilias, en este caso son 6, y el alelo 4. Bueno, las familias 1, 2 y 3 están constituidas por enzimas
encargadas de la biotransformación de xenobióticos, mientras que el resto de las familias incluyen citocromos P450 que intervienen en la biosíntesis y en el metabolismo de compuestos endógenos. Bien, ahora vamos a resaltar la importancia del sistema CYP450. Algo fuimos mencionando, pero ahora, bueno, las decimos más pautadas. Primero, bueno, es importante para la detoxificación de compuestos químicos xenobióticos, que se refiere a los compuestos exógenos. De esta manera, hay inactivación de fármacos, o debemos recordar que al final del proceso de fase 1, un xenobiótico que era inocuo al principio puede resultar más tóxico que el original como producto de fase 1. En la fase 2 nos aseguramos que la mayoría de los xenobióticos son procesados y son inofensivos para el organismo. Por otro lado, la conversión de compuestos químicos en moléculas reactivas, estas moléculas reactivas de las cuales hablábamos recién, podrían provocar daño, ¿no? Por eso la importancia, podrían provocar daño celular, apoptosis, mutaciones, carcinogénesis, y es el caso de, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle, por ejemplo, del benzopireno, que es un compuesto del humo del cigarrillo que como producto de fase 1 forma ahí el compuesto que es propiamente carcinogénico. También lo que puede ocurrir es inhibición o inducción enzimática del CYP450 por compuestos que inhiben o inducen, digamos, al citocromo P450. Y esto, si hay un compuesto que está inhibiendo a un citocromo P450 ante un xenobiótico, no lo va a poder procesar, entonces va a quedar en el organismo pudiendo producir efectos nocivos, que en general los producen si no son bien procesados. Y hay otros compuestos que pueden funcionar como inductores, o sea, si están induciendo al sistema CYP450, lo que puede ocurrir que ante un xenobiótico sea, por ejemplo, si es un fármaco, ¿no?, sea procesado rápidamente, entonces el efecto que tiene que cumplir el fármaco para una determinada enfermedad no lo pueda producir porque está siendo, digamos, está siendo procesado rápidamente, digamos, a un ritmo que no es el adecuado. También hay procesos, puede haber procesos de interacción fármaco-fármaco de sustancias varias, y esto se refiere a la competencia que puede existir entre dos fármacos ante un mismo citocromo del mismo tipo, y bueno, esto también como consecuencia puede hacer que un fármaco se procese rápidamente, el otro no, y bueno, y otro tipo de consecuencias que bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y también la importancia del sistema CYP450 radica en el metabolismo endógeno como vimos. Por ejemplo, metabolismo endógeno de ciertos ácidos grasos, de prostaglandinas, leucotrienos, retinoides, tromboxanos, y también están involucrados en la producción de hormonas esteroides. Hay distintos factores que influyen en la actividad del citocromo P450. Hay factores, por ejemplo, que tienen que ver con la edad, con la etnia, la raza, el sexo, el estado nutricional de la persona, si hay alguna hepatopatía preexistente, bueno, la función renal, el embarazo, también la duración y dosis del xenobiótico,
la inducción o represión enzimática, como vimos recién, el hecho de que haya interacciones medicamentosas, el tipo de polucionante y algo importante a resaltar es la respuesta idiosincrática que pueden presentar las personas, es decir, los polimorfismos. O sea que las distintas personas pueden expresar distintas formas de un gen P450 y por eso metabolizar distinto, a mayor o a menor velocidad, modificando la vida media del fármaco. Bueno, cada uno de los citocromos P450 tiene una tasa basal de expresión, aunque esta puede estar alterada por alguna respuesta particular de cada individuo, lo que llamábamos recién polimorfismo. También hay un grupo de sustratos que le son característicos a cada tipo de citocromo P450. También hay un conjunto de inductores, que son compuestos que van a incrementar la expresión de ese CYP en particular. Hay una serie de inhibidores que también son compuestos que van a bloquear la actividad metabólica. O sea, si bloquean la actividad metabólica, ya no puede cumplir su funcionalidad normal el citocromo P450. Por eso hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de administrar un fármaco, que no se esté consumiendo en ese mismo momento, en el periodo de tiempo de la toma de las dosis, inhibidores que puedan, digamos, a partir de los cuales no se pueda metabolizar el xenobiótico. Y con respecto a los inductores también hay que tener mucho cuidado, porque si se induce mucho la expresión de un determinado CYP, se está metabolizando rápidamente y este fármaco no podría lograr su función debido a que no ha quedado el tiempo, digamos, necesario para que pueda cumplir la función con lo que se le había dado. Bueno, acá está todo tabulado, tanto sustratos, inhibidores e inductores propios de, bueno, cada uno de estos CYP, que los damos como ejemplos. Por ejemplo, en el caso del CYP 1A2, tenemos que, por dar un ejemplo, el sustrato característico puede ser la cafeína, pero tenemos unos cuantos más. Hay un conjunto de inhibidores, por ejemplo, la ciprofloxacina, este antibiótico, e inductores, por ejemplo, humo de cigarrillo. Así que bueno, a tener en cuenta a la hora de estar tomando un compuesto, cuidarnos, digamos, de no combinarlo con ciertas sustancias que nos pueden terminar dañando bastante al organismo. El sistema CYP450, específicamente el citocromo P450, tiene una gran facilidad para ser inducido tanto por compuestos endógenos como exógenos. La inducción se da a nivel transcripcional y post-transcripcional, participando distintos tipos de receptores y ligandos. Aquí en la tablita mencionamos algunos ligandos conocidos que inducen la expresión del citocromo P450. Fíjense que en el gráfico tenemos la unión de un ligando con el receptor formando esa dupla que se va complejizando con otro tipo de receptor asociado, y esta estructura se acopla a elementos de respuesta del ADN del gen P450, regulando la expresión génica y haciendo que se sintetice de manera incrementada el ARN mensajero de estos genes. Se han descrito varias, diría cientos
de sustancias químicas que son capaces de estimular la actividad de este sistema enzimático. Algunas de ellas son fármacos, como pueden ser hipnóticos, sedantes, gases anestésicos, estimulantes del sistema nervioso central, tranquilizantes, antipsicóticos, hormonas, etc. Y otros son tóxicos o compuestos ambientales, como pueden ser plaguicidas, compuestos provenientes de la combustión. Recién vimos el caso del humo del cigarrillo, herbicidas, aditivos, etc. Y todo esto también tiene importancia a la hora de analizar las interacciones medicamentosas y a tenerlo en cuenta a la hora de administrar los fármacos para saber que, digamos, en esta interacción lo que puede ocurrir es que se vaya metabolizando un fármaco de interés que yo no quiero que se metabolice rápidamente y necesito que esté cumpliendo la función por la cual fue administrado. Aquí marcamos otros efectos nocivos que pueden ocurrir debido a que se puede activar la respuesta prooxidante en el proceso de biotransformación. Recuerdan que dijimos como producto de fase 1 se puede originar un compuesto que es más tóxico que el original. Y esto, digamos, este compuesto hace que se sinteticen especies reactivas del oxígeno ROS y que el organismo no alcance la respuesta antioxidante a balancear este estrés oxidativo. Bueno, estos compuestos, productos de fase 1, también en general son altamente electrofílicos y es muy marcada en general como cuestión común de todos ellos la electrofilicidad, que es consecuencia de la propia deficiencia de electrones. Entonces esta característica electrofílica hace que estos compuestos reaccionen con sitios moleculares ricos en electrones, como pueden tener enzimas, proteínas, ácidos nucleicos, y generar especies reactivas del oxígeno. Acá les mostramos listas de fármacos, por ahí algunos conocidos por nosotros, que son metabolizados por distintas familias de citocromos P450. Por ejemplo, vemos allí al diclofenac, al ibuprofeno, al acetaminofén, etc. Bueno, y entonces tengan en cuenta que estos citocromos P450 pueden inactivar a estos fármacos en caso de que estén expuestos a inhibidores. Entonces, al inactivarlos no pueden estos fármacos cumplir con su función. Activarlos en su proceso de biotransformación para que sean posteriormente procesados en fase 2 y conjugados. También se puede modificar su vida media, por ejemplo, en el caso de que haya un inductor, como recién vimos, a partir de una mayor expresión génica de estos citocromos y metabolizar más rápidamente un fármaco, o sea que de la misma manera no se altera la vida media, entonces no puede cumplir su función porque le falta un poco más de tiempo en circulación para que pueda cumplir con por lo cual fue administrado. Y también, como entonces producto de fase 1, puede formar un fármaco, un metabolito tóxico. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta.
Bien, ahora vamos a dar un ejemplo con el metabolismo del diazepam Valium de qué metabolitos se pueden formar dependiendo de la cantidad e isoforma de P450 que se esté expresando, ya sea por los diversos factores que vimos anteriormente y que pueden estar influenciando sobre esta expresión, o también por alguna cuestión de tipo polimórfica. Bueno, el diazepam es un fármaco que tiene propiedades ansiolíticas, miorrelajantes, anticonvulsivantes, sedantes. Es modulador alostérico positivo de receptores GABA y se utiliza principalmente para tratar trastornos de ansiedad. Una vez incorporado, es metabolizado. Entonces, según la expresión de este sistema CYP que tenga una persona u otra, va a formar, como dijimos recién, distintos metabolitos. Por ejemplo, hay dos citocromos P450 involucrados. Puede estar el CYP3A4 o el CYP2C19. En caso de que una persona tenga mayor expresión del CYP3A4, primero se va a producir el proceso de hidroxilación y posteriormente, por el accionar del CYP2C19, se va a producir el fenómeno de desmetilación. Pero si otra persona tiene mayor expresión del CYP2C19 que del otro, o sea del CYP3A4, va a ser al revés. Primero se va a producir la desmetilación o dealquilación y posteriormente va a accionar el otro citocromo, que es el CYP3A4, y formar la hidroxilación, para finalmente formar, ¿no? En ambos casos se va a formar el mismo producto, que es el oxazepam. Pero bueno, con esto les ejemplificamos cómo puede ir el camino hacia un lado o hacia otro, terminando en el mismo compuesto, según esté expresada mayormente una isoforma que otra. Bueno, aquí les damos un ejemplo en el cual el benzopireno, que es un compuesto inicial inocuo, puede transformarse como producto de fase 1 en un compuesto altamente cancerígeno. Este benzopireno es un contaminante ambiental que se produce en la combustión del carbón, la combustión de los materiales del tabaco, o sea, en el humo del cigarrillo, alimentos también cocinados a leña y como subproducto industrial. Como dijimos recién, es débil su potencial cancerígeno al principio, casi inocuo, pero cuando se metaboliza se convierte en un potente cancerígeno. Como aquí ven, el benzopireno primero se transforma en un compuesto formando un epóxido, un puente de oxígeno, por un P450 formando el benzopireno 7,8 epóxido. Después actúa una epóxido hidrolasa, lo transforma en benzopireno 7,8 dihidrodiol, y a partir de otro P450 se transforma en el benzopireno 7,8 dihidrodiol 9,10 epóxido, que es el compuesto que decíamos recién, altamente cancerígeno. Este dihidrodiol puede formar aductos con guanina, pudiendo inducir mutaciones.
Sin embargo, si este se conjuga con glutatión, se protege al organismo. Acá vemos la biotransformación como mecanismo de síntesis. Para tener en cuenta y dar un ejemplo de que estas enzimas también participan en procesos anabólicos. O sea que sintetizan, en este caso, hormonas tan cruciales para la funcionalidad del organismo. Entonces, como ejemplo, vemos la síntesis aquí de hormonas esteroides a partir del colesterol, se sintetizan en la corteza adrenal y en los órganos sexuales. El citocromo P450 del retículo endoplásmico y de la mitocondria son necesarios para que se formen la aldosterona, hormona responsable del equilibrio hídrico y salino, y el cortisol, importante regulador de los metabolismos de proteínas, glúcidos y lípidos. Además de toda esta serie de citocromos que intervienen en la síntesis de aldosterona y cortisol, tenemos al citocromo 17 que interviene en la formación de androstenodiona en las glándulas adrenales, que es, el precursor de estrógenos y de testosterona y también responsable de las características sexuales secundarias. Tengan en cuenta o visualicen este citocromo CYP21A2, que ahí lo tienen subrayado en color, y dan estas hormonas aldosterona y cortisol porque fallas o deficiencias genéticas conducen a falencias de estas dos hormonas y a una sobreproducción de androstenodiona, lo cual vamos a detallar en la siguiente diapo. Como mencionábamos recién, déficit genético del CYP21A2 puede llevar a hacerse en el organismo una hiperplasia adrenal congénita. Vemos acá una síntesis de la ruta y en consecuencia, si no funciona este citocromo, vamos a tener una disminución en la cantidad de cortisol y también una disminución en la producción de aldosterona. Esto va a generar una respuesta de tipo compensatorio de parte de la hipófisis, haciendo que se aumente la cantidad de la hormona adrenocorticotrofina, lo que hace estimular a la corteza adrenal como medida de compensación frente a esta falencia, pero la falla está, y como eso es así, no se puede cambiar, entonces hay una sobreconducción de la vía hacia una mayor producción de androstenodiona, esa vía que estaba mediada por el citocromo 17. La mayor producción de androstenodiona hace que o las mujeres adquieren un fenotipo de virilización e hipervirilización en el caso de los hombres. Y también hay un desequilibrio salino por deficiencia de la aldosterona. Bien, ahora vamos a ver algunas reacciones de la fase 2. Entonces, los xenobióticos o los metabolitos generados por las reacciones de fase 1 se van a combinar con moléculas endógenas polares para formar productos de conjugación. Recordemos que una vez que se transforman estos productos de fase 1
en sus derivados conjugados, en su mayoría ya son inofensivos para el organismo y adquieren un carácter polar necesario y adecuado para poder ser excretados posteriormente. Las moléculas endógenas que se van a unir a estos productos de fase 1 pueden ser el glucuronato o ácido glucurónido o glucurónico, el glutatión, sulfato, acetato, aminoácidos. Son algunos ejemplos. Y las enzimas que van a catalizar la reacción de adición de estas moléculas endógenas a los productos de la fase 1 son transferasas. Por ejemplo, glucuroniltransferasas, sulfotransferasas, sulfuroniltransferasas, glutamiltransferasas, glutationtransferasas, etc. Entonces, a tener en cuenta que estas reacciones de fase 2 van a producirse sobre xenobióticos o estos compuestos exógenos que ya fueron biotransformados en fase 1 y también sobre productos endógenos, por ejemplo, el grupo hemo, que cuando ya deja de funcionar, digamos, tiene que ser biotransformado para ser eliminado. Bueno, aquí les mostramos dos ejemplos de dos compuestos exógenos que son directamente biotransformados a fase 2 sin pasar por fase 1 y de esta manera, una vez conjugados, pueden ser eliminados. En el caso del paracetamol, o bien se puede conjugar con glucurónido o bien con sulfato. Y en el caso del benzoato, que es un aditivo que se adiciona en las conservas de alimentos como antifúngico y antibacteriano, se conjuga con el aminoácido glicina para formar hipurato y de esta manera es fácilmente excretado del organismo. Acá vemos el ejemplo de la biotransformación del grupo hemo como ejemplo de detoxificación de compuestos endógenos. Como visión general, el hemo se degrada para formar bilirrubina que se va a conjugar con el ácido glucurónico y el cual es excretado en la bilis. El grupo hemo proviene principalmente de la hemoglobina, pero también de citocromos y de mioglobina. Bueno, y luego de que los eritrocitos cumplen su vida media de aproximadamente 120 días, son fagocitados por las células del sistema retículo endotelial. De la hemoglobina, la parte globina y el hierro se reutilizan, como lo vemos en el gráfico, como está escrito en el gráfico. El grupo hemo se oxida y se produce la apertura del anillo, dando monóxido de carbono y biliverdina. La enzima interviniente en este paso es una hemooxigenasa, que es un tipo de citocromo P450. Luego, la biliverdina se reduce a bilirrubina. Si la concentración de bilirrubina se eleva mucho más que la normal, clínicamente se reconoce al fenotipo porque la piel se pone amarillenta y también las conjuntivas. A esto se denomina ictericia. En la sangre, la bilirrubina se une a la albúmina sérica y es transportada hacia el hígado. Se la conoce como bilirrubina indirecta. En el hígado, la bilirrubina se convierte en un compuesto más soluble.
cuando se la conjuga con dos moléculas de UDP-glucuronato, formando el diglucurónido de bilirrubina. Esta forma conjugada con glucuronato se la llama bilirrubina directa y se la excreta en la bilis. En el intestino, las bacterias van a desconjugar la bilirrubina del diglucuronato, convirtiéndose en urobilinógenos. Parte de estos urobilinógenos se absorben y se eliminan con la orina, y otra parte se oxidan a urobilinas que se excretan con las heces, dando el color característico de las mismas. Bien, como importancia clínica, vemos la incompatibilidad RH feto-materna y bueno, una complicación neurológica que puede ocurrir como consecuencia de esta incompatibilidad es lo que se llama kernicterus. La incompatibilidad RH feto-materna ocurre por exposición por algún trauma de la sangre materna RH negativa con la del feto RH positiva. Así, cuando los glóbulos rojos del feto entran en contacto con la sangre de la madre por la placenta, el sistema inmune de la madre trata las células fetales RH positivas como si fueran una sustancia extraña. Entonces la madre genera anticuerpos contra las células sanguíneas fetales de tipo anti-RH positivo, destruyendo los glóbulos rojos circulantes del bebé en el momento en que los anticuerpos anti-RH positivo atraviesan la placenta hasta el feto. Bueno, entonces así los anticuerpos anti-RH positivos producidos por la madre pueden atravesar la placenta y hemolizar parte de los eritrocitos del feto RH positivo. Aunque lo que ocurre es que el hígado materno ayuda a metabolizar gran parte de la hemoglobina fetal. El 90% de los casos, la exposición sanguínea se produce durante el parto. Por lo tanto, la mayoría de los primogénitos con RH positivo, hijos de madre RH negativas, no se verán afectados. Bien, ahora vamos a detallar lo que es kernicterus. Kernicterus es una complicación neurológica causada por elevación grave de los niveles normales de bilirrubina en la sangre del neonato. Si el nivel de bilirrubina es muy alto, o el bebé, por ejemplo, está enfermo, esta bilirrubina puede llegar al cerebro. Y como dijimos recién, el hígado materno ayuda a metabolizar esta bilirrubina, pero en el momento del parto se produciría el kernicterus fundamentalmente por desacople de la fosforilación oxidativa neuronal. Bien, para ir terminando, veremos la detoxificación combinada del paracetamol y alcohol. El paracetamol o acetaminofeno puede resultar tóxico si se ingiere a grandes dosis. Como vimos hace un ratito, puede pasar directamente a fase 2 al glucuronilarse o sulfatarse. Pero también, mediante la isoforma CYP2E1, puede formar un metabolito tóxico que es la N-acetilbenzoquinona imina, en su forma abreviada NAPQ1. NAPQ1 es un metabolito tóxico que puede alterar a las proteínas y producir la muerte del hepatocito.
Cuando las dosis de ingesta del paracetamol son normales, una mínima proporción de NAPQ1 se forma y se conjuga posteriormente con glutatión en fase 2, eliminándose. Pero el tema es que si se ingieren altas dosis de paracetamol, la conjugación con glucurónido y con sulfato no alcanza para poder posteriormente ser eliminado. Y toma importancia entonces el sistema CYP2E1, con la consecuente producción y mayor proporción de NAPQ1. Las reservas también de glutatión pueden ser insuficientes y quedar expuesto NAPQ1 a que altere las proteínas y se produzca la muerte celular. Bueno, la enzima CYP2E1 es inducida por el alcohol. Hay un 22% de incremento en el metabolismo del paracetamol por esta isoforma CYP2E1 cuando hay consumo de alcohol. Por eso, a veces las dosis recomendadas de paracetamol normales para individuos, en el caso de individuos alcohólicos, pueden resultar siendo tóxicas. Bueno, chicos, aquí terminamos con este seminario. Espero que se haya comprendido. Y bueno, nos vemos en las clases online. Ya les daremos las fechas, como hacemos siempre, a través del entorno educativo de la cátedra. Adiós.